La enseñanza se llama la prosperidad. La prosperidad es un desarrollo favorable en nuestro entorno, en todos los aspectos económicos, social, de la salud, pero más importante es el espiritual. Ese es el que nos llama a nosotros más la atención. Todas estas cosas son importantes y son buenas si está el Señor Jesucristo mediando. Todos nos preocupamos de la prosperidad y hoy en día la gente se engañaba con eso, entonces le dicen, venga y sea próspero, léase este libro y sea próspero, échese este perfume, coloque estos amuletos, haga estas cosas para que sea próspero. Pero la verdadera prosperidad viene de Jehová, porque ¿qué nos sirve tener salud si vamos a malgastarla en vicios? ¿De qué nos sirve vivir larga vida enfermos o odiando? ¿De qué nos sirve tener riqueza si es nuestro propio mal? Entonces, toda la prosperidad es buena, pero si Cristo media allí, si Dios media allí. En la Biblia se llama bienaventurado el próspero. Nosotros iniciamos la lectura de hoy y la enseñanza también en Marcos capítulo 10, del verso 17 al 31, donde llega un joven corriendo, donde el Señor Jesucristo le sale al camino y le dice que cómo hace para heredar la vida eterna. Él estaba preocupado por eso. Una persona dice que era un joven rico, que no tenía necesidad ni siquiera de correr, pero él estaba preocupado, tenía ese conocimiento, esa intención. Bueno, entonces lo invito para que miremos en la Biblia, en el verso 19, entonces Marcos 10, 19, dice la palabra, los mandamientos, ¿sabes? El Señor le dijo cómo era que para ganar la vida eterna. Entonces dice, usted sabe los mandamientos. Entonces dice, no adulterarás, no matas, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él ya había cumplido eso porque le dice, él respondió, le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces viene una pregunta, una respuesta del Señor muy grande, porque le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. El Señor Jesucristo nos enseñaba que el primer mandamiento es amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Y el Señor Jesucristo le dice preciso ahí, le dice, tiene que dar todas las cosas. ¿Y cómo iba a pensar él que se iba para el reino de los cielos sin sus cosas? De paso como la mujer de Lot, sus ojos estaban atrás, no adelante, en el monte, en la bendición, en lo alto. Y el Señor Jesucristo nos enseña que es necesario dejar todas las cosas para seguir a Cristo. Y aquel que no está dispuesto a dejar todas las cosas para seguirle, pues no va a tener bendición. Entonces el joven se puso muy triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cómo le habían costado? ¿Cuántos trasnochos? O bueno, cuántas dificultades. ¿Cuán preocupado estaba él por esas cosas que no las podía soltar? Entonces el Señor Jesucristo nos dice, mire que había que cumplir los mandamientos. Dijo, pues ya los cumplí, pero entonces le dice uno principal, le dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces él no amaba a Dios sobre todas las cosas porque él se fue triste. Ahí dice, pero él, el verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Llegó corriendo y salió. Hermanos, yo los invito a que se acerquen a Dios, que sean prósperos en todo. Hoy en la enseñanza, al final nos vamos a dar cuenta que la prosperidad real es obedecer a Dios. La verdadera prosperidad es poner todas las cosas en manos de Dios, porque Él es el dueño de todo, de la riqueza, de la pobreza, de la enfermedad, de la salud. Y si nosotros tenemos a Dios por amigo, sea en lo que sea la ciencia es buena, pero en Dios es más para prosperidad y para bendición. La riqueza es buena, en Dios es para bendición. Entonces, aquí en este capítulo nos enseña que hay un Dios ajeno. ¿Cuál es ese Dios? Las riquezas. El Señor Jesucristo lo llama Mamoná, que es el Dios de las riquezas. Entonces este joven se va muy triste y pues creo yo que perdería la vida eterna. ¿Por qué digo eso? Porque él se fue triste. Si él hubiera dicho al Señor Jesucristo sí, estaría el nombre ahí de ese muchacho, estaría ya salvo, porque era capaz de entregar su corazón a Dios. Hoy nosotros, el Señor, muchos nos preguntamos qué debemos hacer para alcanzar la vida eterna, y el Señor nos dice, pues hay que orar, y nos da pereza orar, no tenemos el tiempo, nos da esta carne y no nos deja, por eso hay que sobreponernos. Entonces, hoy usted ya puede considerarse próspero. ¿Por qué? Porque se acerca al Evangelio. Yo lo invito para que siga, porque esto es una evolución, la prosperidad es una evolución.
Y nosotros somos como árboles. Nosotros tenemos que crecer hacia abajo, arraigándonos en la fe, en la oración, en el ayuno, y también hacia arriba, buscando a Dios, buscando entrar, tener esa comunión con Cristo, y también crecer hacia los lados. Nosotros somos como árboles, tenemos que crecer hacia abajo, no en el pecado, sino en arraigarse en el Señor, hacia arriba buscando a Dios y hacia los lados amando al prójimo. Esa es la forma de que nosotros vamos a ser bendecidos. Y el Señor nos enseña en Apocalipsis que hay dos árboles que están alrededor de un río, que tienen las hojas y sus frutos los da todos los meses del año, y siempre hay allí bendición. Y el Señor Jesucristo nos dice que si nosotros somos esos árboles de sanidad, se van a acercar las criaturas a buscar sombra, a buscar alimento, a buscar protección, a buscar calor, a buscar bendición. Un árbol es bendición, todo sirve, todo, hasta aún las ramas secas sirven, aunque sea para hacer leña. Pero nosotros no somos rama seca, nosotros somos rama verde. Para hacer eso tenemos que estar leyendo la palabra, estar santificándonos, estar orando, estar ayunando, estar cambiando nuestra vana manera de vivir. Acordémonos, creciendo hacia abajo y hacia arriba. Bueno, en el Salmo 1, del 1 al 3, nos da claves de quién es una persona próspera. Y es bueno la prosperidad, pero con Dios es muchísimo mejor. Ser próspero en lo que usted quiera. Usted quiere ser próspero intelectualmente, lo puede ser económicamente, lo que quiera, pero con el Señor es la verdadera prosperidad. Leemos Salmo capítulo 1 del verso 1 al 3. Dice, el justo y los pecadores. ¿Qué es justo? Es una persona santa. Nosotros somos los santos. Dice el Señor, bienaventurado, vea, perfecto, próspero. ¿Quién? El varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no andar en el consejo del malo. ¿El malo quién es? El pecador. El malo no quiere las leyes de Dios, no quiere los mandamientos. Entonces dice, bienaventurado el que no busca el consejo de un malo. Claro. Si usted tiene un problema con alguien y le pregunta a un abogado, le va a dar una razón. Si usted tiene un problema con alguien y le pregunta a un asesino, él le va a decir qué es el consejo que va a dar. No va a ser un consejo sano. Entonces dice, perfecto el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces, ¿a quién hay que buscar consejo? Buscar consejo en Dios. ¿Cómo se hace? Doble rodilla y pídale a Dios. Dios nos da consejo a nosotros. Él se llama admirable consejero. Y entonces, Él, por sueños, o por esta Biblia, o por un hermano, le va a responder a usted. Usted tiene que poner el consejo en Dios, porque Él es el admirable consejero. Es uno de los nombres del Señor. Dice, ni estuvo en el camino de los pecadores. ¿Qué es el camino de los pecadores? La maldad. El pecador cierra los ojos a Dios, le da la espalda a Dios y sigue sus caminos. Nosotros no podemos darle la espalda a Dios porque ya lo conocemos. Precisamente por eso leemos, por eso rogamos, por eso nos santificamos, para conocerle y para seguir el camino del Señor. No seguir el camino de los pecadores, seguir el camino que dejó trazado el Señor Jesucristo. Ese camino es obediencia, santidad, disciplina, amor, paz, gozo, fe. Ese es el camino que debemos seguir. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es escarnecedor? Escarnecedor es el hombre que presume ser algo y actúa en la soberbia de su presunción. Es decir, se cree santo o se cree sabio o se cree mejor y actúa así, con esa vanagloria. Entonces dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una persona bienaventurada. Como en las sillas que estuvieron sentados aquellos hombres que condenaron al Señor Jesucristo. Fueron escarnecedores que no buscaron el consejo en Dios, sino en su carne, y por envidia mataron al Santo de Israel. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, ¿cuál es la prosperidad? La ley de Jehová. Esa persona que le gusta la ley, que la aprende, que se la memoriza, que la aplica en su vida, esa persona es quien es bienaventurado. Y en su ley medita de día y noche. Mire, esa es la prosperidad. Entonces ahí comienza nuestra prosperidad espiritual. Uno leyendo la ley, que nos dice el Señor en sus mandamientos, y meditar. No de vez en cuando, no los domingos, para ver qué dicen, sino todos los días, y de día y de noche. Y entonces en el sueño viene el consejo. Cuando nosotros estamos meditando todo el día en la palabra, uno sueña, Dios le habla a uno.
Pero cuando su mente está ocupada en las cosas de la carne o del mundo o del diablo, pues lo único que va a resultar en sus sueños es el consejo del malo, el consejo del mundo, el consejo de su carne. Y entonces vienen nuestras fallas, nuestras caídas. Entonces, si quiere ser próspero, medite en la palabra del Señor de día y de noche, deleítese, o sea, gócese, sienta el sabor de la palabra, que es miel. Es delicioso, es un sabor muy bueno. Dice, además la ciencia es una alegría para el corazón y para la mente, y la mente va creciendo, va fortaleciéndose, aunque usted no lo ve, por dentro se está fortaleciendo, como los árboles. No vemos sus raíces, pero en esa ley nosotros estamos fortaleciendo, estamos fijándonos en Cristo, estamos fijándonos en el camino para alcanzar la vida eterna, que fue lo que preguntó este joven. Y usted se pregunta también, ¿cómo hago yo para alcanzar la vida eterna? ¿A qué iglesia voy? ¿A qué religión me meto? ¿Qué debo hacer? Aquí dice el Señor, pues lea los mandamientos, deleítese en ellos, apréndalos, vívalos, y entonces va a empezar a tener, dice, va a ser bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Perfecto, va a ser santo, va a ser el modelo que Dios quiere que todos los que estamos siguiéndolo seamos. Vea, y dice aquí, y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Imagínese un árbol plantado en un río. El río se seca, él tiene sus raíces bien profundas de tal manera que consigue agua más abajo de lo que está el río. Afuera se ve fortalecido, se ve robusto. Se da cuenta que a veces el río se desborda, pero el tronco se mantiene ahí, ese árbol se mantiene firme. Continuamos. Estamos en Salmos capítulo 1, verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, sea poquito, prospera, sea mucho, prospera. Va a estudiar, hay provecho. Va a trabajar, hay provecho. Monta su propio negocio, hay provecho. Todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿cuál es el secreto para que usted prospere en todo? Meditar en la palabra del Señor de día y de noche, aplicarla y vivirla, obedecer, como el Señor Jesucristo prosperó en su obra, que era llevar las almas que estaban condenadas a la perdición a la salvación. En esas me cuento yo y se cuentan todos aquellos que quieran seguirle. Ahora, para llevar una vida perfecta, para alcanzar la vida eterna, es poner a Dios en primer lugar y meditar en sus leyes y en su mandamiento, porque ese es el camino derechito que nos mandó el Señor. Si vamos por otro camino, vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, pero este camino que el Señor dejó trazado en esta palabra es un camino recto, es un camino que no se desvía ni a derecha ni a izquierda y viene a tener un buen final. Entonces, en Salmos, ahí nos habla el salmista que tenemos que ser como árboles, así es lo que estábamos diciendo. Entonces, mire usted qué clase de árbol es. ¿Es un árbol o todavía es una hortaliza chiquitica? Entonces, es necesario que usted sepa que tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a prosperar, para que nosotros tengamos una vida buena. Entonces, ¿qué es un árbol plantado a corrientes? Da su fruto a su tiempo. El Señor nos muestra que a la higuera fue a buscarle fruto. ¿Y cuál es el fruto? A su tiempo. Que llega una persona enferma o llega una persona que necesita un consejo y se acerca a usted. Usted tiene que tener la sabiduría porque usted estudió la ley, estudió los salmos, los proverbios. Tiene sabiduría para darle el consejo. Entonces, van a correr a usted y encuentran la respuesta, encuentran la sanidad, encuentran el consejo. Pero si usted no lee la Biblia y está problemado, tiene dificultades, usted tampoco sabe para dónde va, y se acerca una persona a pedirle consejo a usted, pues hombre, lo único que usted le va a aconsejar es algo equivocado, algo errado. Porque si usted está ciego, ¿cómo va a poder guiar a otro ciego? Entonces, el árbol plantado junto a corrientes de aguas da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, es decir, siempre hay sombra, siempre está bajo la sombra de Dios y puede ser sombra a otras personas. Por eso se acercan a usted, porque dicen, esa persona tiene siempre paz, esa persona siempre está equilibrada, siempre está, pero ¿quién es lo que lo mantiene equilibrado? El Espíritu Santo, el Espíritu que Dios da, por eso da fruto a su tiempo y su hoja no cae, es decir, no que un árbol sin hojas es puro chamizo, entonces allá no se acerca a nadie porque no hay sombra. No pueden los pájaros hacer nidos, no pueden los leones a dormir ahí, bueno. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, hermano, si su vida no es próspera, si usted tiene dificultades en su trabajo, con usted mismo, en su casa, con sus vecinos, es porque no está prosperando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Busque la palabra, métase al camino, enderece su camino y entonces va a ser próspero en todo lo que hace. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 14.
Deuteronomio 12 al 14. Lo que Dios exige. Dios, somos hijos de Dios, pero Dios nos da exigencias. Como nosotros leíamos la semana pasada, los niños hay que darle responsabilidad, hay que colocarle límites. Dios también nos da responsabilidad a nosotros. ¿Qué exige? ¿Qué exige Dios para que usted sea perfecto? Para que usted llegue al reino de los cielos. Del verso 12 al 14 dice, ahora pues Israel somos nosotros, la Israel celestial, el pueblo de Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, temor a Jehová. Pero temer a Jehová no es decir, ay, qué miedo Dios. No, sino el que teme a Dios no rompe sus mandamientos. Dice, yo no voy a romper este mandamiento porque a Dios no le gusta. Ese es el temor a Dios. Si yo lo rompo, yo sé que Él se va a enojar conmigo. ¿Y quién quiere tener a Dios de enemigo? Nadie. Que andes en sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? Los mandamientos, las leyes, los decretos, las ordenanzas que Él colocó en este libro. Dice que ande en todos los caminos. Que lo ames sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Que ame a Dios. Y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, es decir, en cuerpo y alma. El Espíritu lo pone Él. El Espíritu lo da el Señor. El verso 13 dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que hoy que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Ven? Entonces aquí nos confirma, y lo dijo desde el comienzo ya en la dirección de Moisés, diciéndole que si esos mandamientos que él prescribe, usted los obedece, va a tener prosperidad. Y verso 14, he aquí que Jehová tu Dios, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Si usted es amigo de Dios y es sembrador, la tierra le va a dar fruto. El Señor va a mandar allá la lluvia. Si usted se va a un desierto y es un hijo de Dios y obedece sus mandamientos, allá lo va a bendecir Dios. Si se va a una montaña donde solo hay nieve, allá lo va a bendecir Dios. No lo va a dejar abandonado. Porque Dios no deja abandonado ni a los animales de la selva, ni de las montañas, y usted no vale más que un animal. Si usted lee los mandamientos, los decretos y la ley de Dios, va a valer más que un animal. Pero si usted descuida los mandamientos y no tiene a Dios, es como un animal. Igual vivirá, pero no va a ir a la vida eterna. No va a recibir las bendiciones que Dios tiene para usted. No va a ser justo, no va a ser perfecto, no va a ser santo. Dios exige que usted obedezca los mandamientos y los ponga en práctica. Entonces aquí en Deuteronomio nos habla de ese consejo tan maravilloso. Bien, continuamos en Salmos. Vamos a Salmo 68. Dios tiene exigencias. Salmo 68, versos 5 y 6. Para que nosotros prosperemos en lo espiritual, que es lo 68. Versos 5 y 6. El Señor dice en su palabra viva, en su palabra profética, que las bendiciones materiales están a la altura de las bendiciones espirituales. Claro, usted también tiene que ser próspero espiritualmente. Y esas bendiciones, usted no puede estar espiritualmente alto y materialmente caído, o materialmente alto y espiritualmente caído. Usted está espiritualmente creciendo porque obedece los mandamientos y materialmente. A usted no le va a faltar la comida, el techo, el calzado. El Señor es fiel. Por eso Él nos enseñó el Padre Nuestro que nos daba el pan de cada día. Si usted está pensando en el pan de mañana o está pensando en el pan de pasado mañana, está perdiendo su tiempo porque no sabemos el mañana si lo hay o no lo hay. Piense en el hoy, piense en el presente y el Señor nos da esa bendición. Entonces, ¿usted quiere ser próspero materialmente? Pues prospere espiritualmente. Si ahorita usted está en problemado, con deudas que no sabe, póngase a la altura espiritual de Dios y Dios lo va a poner a nivel. Dios quiere que nosotros paguemos todas nuestras deudas en los bancos, con las personas que nos prestan, que no estemos preocupados por eso, pero que estemos preocupados en su palabra, leyendo. Dios quiere que nosotros no estemos de esclavos todavía debajo de los cestos como pasó con Israel allá en Egipto, que los tenían de esclavos. Dios quiere que usted suelte esa esclavitud, pero que le sirva a Él. Muchos se preguntarán, bueno, porque yo no tengo riquezas, porque yo ando así, porque conoce su corazón. Y Dios sabe que de pronto si le da riquezas, usted se va a perder. Porque Dios dice que es el dueño de los cielos y de la tierra.
O sea, que ¿qué le cuesta a Dios darle riquezas a una persona? ¿Sería difícil para Dios? No puede convertir una piedra en oro, bueno, pero como conoce su corazón, dice, yo prefiero a mi hijo que me esté pidiendo todos los días y esté clamando a mí, esté rogando por el pan de cada día, y no que tenga exceso de pan y no se acuerde quién es Dios. Por eso, muy claramente en los libros de la sapiencia nos dice, Dios, no me des mucho pan que no me olvide de ti, ni tampoco me des poco pan que tenga que robar y tenga que blasfemar tu nombre. Dame lo necesario. Eso es sabiduría, eso es prosperidad, tener justo lo que necesito, porque hay muchas personas que tienen más de lo que necesitan y andan todavía angustiados, andan pensando en más, y nunca se llenan, nunca se sacian. Dicen que el ojo nunca se sacia. Salmo 68 del verso 5 y 6. Dice el Señor, ¿quién es el Señor? Es padre de huérfanos y defensor de viudas, es el que protege a los más débiles. En los tiempos de la antigüedad, una viuda sí estaba en problemas, porque la dejaban como si fuera una persona indeseable. Pensaban que Dios la había castigado y nadie ni siquiera le hablaban. La familia era la primera que lo dejaba y ella quedaba en la calle sola a la sazón del que le ayudara en la parte económica. El Señor es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. O sea, ellas no están solas. La persona más débil en esta tierra nunca está solo. Él defiende al huérfano y a la viuda, que son las personas que en esa época eran las más vulnerables, las más abandonadas. Bien. Es Dios, el padre de huérfanos es Dios en su santa morada, o sea, el dueño del cielo y de la tierra. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Es decir, si a uno lo deja la familia, pierde prosperidad porque uno tiene sus hermanos, sus amigos, sus tíos. A veces uno por seguir el evangelio lo deja a la familia, dejan de hablar mucho tiempo o lo dejan, lo abandonan. Pero Dios le da hermanos y hermanas, padres espirituales, madres espirituales. Entonces uno tenía 8, 9 hermanos y luego cuando lo dejan, entonces Dios le da más hermanos. Puede tener 50 hermanos, 60 hermanos, 100 hermanos, 20 madres, 20 padres. Pero un único Padre celestial, porque Él es el Padre de nosotros los débiles, nosotros los que no conocemos. Por eso leemos, por eso nos preocupamos en buscar, en escudriñar, porque no conocemos, nosotros realmente no somos nadie. Yo por eso me meto aquí a ver qué nos enseña el Señor, qué me muestra para yo poder andar derecho, para poder andar en mi camino. Y es una riqueza grande conocer las cosas del Señor. El siguiente dice, verso 6, Dios hace habitar en familia. Bueno, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quién lo creyera, hermanos? Hay personas que han estado en la cárcel y los saca a prosperidad y los levanta de la cárcel y los pone en direcciones. Aquí habla de grandes personas que han hecho eso. José estuvo en la cárcel cuando prefirió obedecer las leyes de Dios antes que pecar y lo sacó de la cárcel y lo puso en alto. ¿Por qué? Porque él puso en alto a Dios. Y todo aquel que pone a Dios de primero, esa persona es prosperada y no es avergonzada. ¿Cuántas personas que los tiraron entre leones? Como a Daniel. Los sacó del foso de los leones y los puso en alto a dirigir pueblos. ¿Y usted por qué no es capaz de dirigir su propia vida? ¿Usted por qué no es capaz de prosperar? Porque lo tienen enceguecido, el enemigo lo tiene mirando a la dirección equivocada. Mire a Dios, mire arriba, busque de Dios. Solamente hay que leer y aplicar lo que el Señor nos dejó, nada más. Ese es el verdadero cristiano, el que obedece la ley de Dios. Dice, Él saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. La persona rebelde, así esté en una tierra muy fértil y todas las cosas, en su rebeldía está en tierra seca. Y su final es la muerte espiritual, la segunda muerte. Bien, ahí terminaríamos 5-6, listo. Vamos al Salmo 73, del verso 1 al 4. El destino de los malos, el destino del pecador. Entonces, el que es próspero es bienaventurado. El que obedece la ley lo pone en alto, lo enaltece el Señor. Al que se humilla, Dios lo levanta grandemente. Pero también, ¿qué pasa con los malos? Con el que está ensoberbecido. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dios es bueno.
para el huérfano, para la viuda, pero también para el limpio de corazón. ¿Qué es una persona limpia de corazón? El que tiene una sola cara en el Señor, no es hipócrita. O sea, es en la iglesia y fuera de la iglesia el mismo. Estando solo o en multitudes o estando lejos de su familia o de su esposa o de su mamá o de su papá, siempre será el mismo, nunca cambia, como lo fue Daniel. Daniel estaba esclavo, lo habían sacado cautivo de Israel y se lo llevaron a Babilonia y allá tenía libertad. Ya lo primero que le ofrecieron fue vino y comida del rey. Y él dijo, no, a mí no me den eso. Yo tengo un Dios y a él voy a servir. Ya vamos a llegar a ese tema. Entonces, el destino de los malos dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Este salmo yo lo aconsejo que lo leamos completo, en sus casas, mastíquelo, deleítese en esta ley. No lo voy a leer, pero les voy a decir qué pasaba. Él miraba todos los días a alguien que estaba prosperado y veía que estaba gordo, estaba feliz, parecía que no tuviera problemas. Sus hijos eran prosperados. Si se metía en problemas, era prosperado y entonces él tuvo envidia. Dijo, pero ¿cómo así? Entonces, en vano lavé mis manos, en vano estoy siguiendo este camino. ¿Qué es lo que está pasando? Y entró al templo de Dios. Y cuando entró al templo de Dios, vio el rostro de Dios, le habló Dios y cambió, dijo, uy, por poco resbalan mis pies, dijo, porque yo sentía envidia del malo. Pero ¿por qué él despertó? Porque se dio cuenta que ese destino de esa persona mala era quedarse aquí en la tierra con sus bienes y todo. Pero él nosotros tenemos una heredad en el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí para aquel que lo quiera buscar, pero nos espera, el gozo es allá. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos para ganar el reino de los cielos? Siga los mandamientos y ame a Dios sobre todas las cosas. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Él puede dar y quitar, puede bendecir al que quiera, en el momento que quiera. Él es Dios. Bien, vamos a Proverbios capítulo 28. En Proverbios 28, del verso 13 y 14. Entonces estamos hablando de la prosperidad espiritual, y detrás va pegada la prosperidad material. Por eso el Señor Jesucristo nos decía, buscad el reino de Dios. Aquí está el reino de los cielos. ¿Qué os parece que aquí está el reino de los cielos? Dice, buscad el reino de los cielos y lo demás, de añadidura de ñapa, las riquezas y todos los bienes, eso va a llegar detrás de eso. Pero primero Dios, primero obedecerle, primero convertirse de su mal camino. Y entonces va a seguir el camino de los justos. Pero si usted desobedece las normas de Dios, si primero está el dinero o primero está otra cosa antes que Dios es su ídolo, pues entonces no va a tener estas bendiciones. Bueno, del verso 13 y 14. Bueno, sí. Verso 13 y 14 dice Proverbios 28, 13 y 14. Proverbios 28, 13 y 14 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces, otra clave que nos da el Señor para prosperar, siga los caminos. Ahora, usted peca, yo peco, todos pecamos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de una persona que peca y de dos personas que pecan, el que conoce de Dios y el que no conoce de Dios? Cuando nosotros pecamos y ofendemos a Dios porque conocemos las leyes, inmediatamente nos damos cuenta y le decimos, Señor, perdóneme porque yo pequé, inmediatamente cometí el pecado, inmediatamente me arrepiento. Pero la persona que no conoce de Dios o que tiene doble cara ante Dios, entonces comete el pecado y se esconde como si Dios no fuera omnipotente, omnipresente y omnisciente. No, Él sabe lo que usted hace aquí, o lo que hace en el fondo del mar, o lo que hace en una montaña, o lo que hace escondidas o en la oscuridad más grande, lo sabe Dios. Pero quiere que usted lo manifieste, diga, perdóneme, Señor. Y aquí dice, ¿usted quiere prosperidad? Pues entonces, hable de su pecado, no a los hombres. ¿Qué puede hacer otro hombre pecador igual que usted? Pero Dios es santo y Él conoce porque Él estuvo aquí en la tierra, vivió como nosotros, pasó hambre, pasó angustias, pasó dificultades, sintió hambre, frío. No, a Dios, porque Él es el que perdona, porque Él es el dueño de nuestras vidas.
¿Cómo lo hace uno? Ir a la soledad, a su habitación y decirle, Señor, pequé, me agarré con un vecino, le dije un poco de palabras grotescas y se supone que yo soy cristiano, que de mi boca no debe salir agua limpia y agua sucia. Perdóneme, Señor, yo me embriagué de rabia y hice quedar mal tu nombre. Yo me llamo cristiano y me conocen todos por ser cristiano, pero cometí un error, perdóneme. El Señor tiene misericordia y lo perdona. Pero usted comete eso y deja así, no le dice a nadie, está tranquilo y sigue su vida. El Señor no le gusta eso, porque Él sí conoce su corazón. Dice, pero este sinvergüenza porque no viene a decirme. Pero si usted lo dice, el Señor dice, voy a perdonarlo. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. Hay que sacar el pecado. Sáquenlo y dígalo, Señor. Muchas personas les duele decir, y entonces quedan ahí enredados. Sean atados ellos mismos en sus corazones porque no dicen el pecado. Y no se lo tienen que decir a otro hombre, sino a Dios. Y Dios está esperando, suéltelo. Suéltelo, y la persona no quiere soltar eso. Y es uno libre el día que uno le dice, Señor, yo cometí pecado, soy una porquería, soy una pulga. Perdónenme. Entonces el Señor tiene misericordia. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero es que no solamente decir, ay, Padre Santo, es que utilicé unas malas palabras con mi vecino y mañana con el otro y pasado mañana con un amigo, con un familiar, con mi esposa, con mi esposo. No, dice apartarse, lo confiesa a Dios y se aparta. Quiere decir, no vuelve a cometerlo. Hace todo lo posible. Y la única forma en que nosotros podamos estar lejos de eso es en oración. Si nosotros nos descuidamos un poquitico de la oración, ahí pecamos, ahí nuestra carne empieza a mandar. Pero mientras uno está en oración, está Dios ahí con uno. Estamos en comunión, estamos en yunta, estamos unidos, estamos unánimes, estamos con Cristo, con Dios. Y el Espíritu Santo nos mantiene a nosotros caminando por el camino derecho. Cuando abandonamos la oración, nuestra carne manda. Nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos. Entonces ahí el enemigo viene y entonces uno se tropieza con alguien y entonces otra vez la embarró. Y otra vez vuelve el ciclo. Puede pedir perdón y otra vez, pero dice, usted va a prosperar cuando usted luche por sus pecados. Escuchaba yo de alguien en una sabiduría muy bonita, decía que si nosotros cada año, imagínate, cada año, nos procuráramos cambiar algo malo de nosotros, en poco tiempo seríamos perfectos. Pero nosotros no lo hacemos ni cada año, ni cada hora, ni cada minuto. Pero cuando nosotros tenemos la conciencia, somos prósperos espiritualmente, no caemos. Porque estamos pensando en esa perfección. Y si la tenemos, no queremos dejarnos caer. Y para ello tenemos que luchar contra nuestra carne fuerte, porque el peor enemigo de nosotros es nuestra propia carne, nuestro corazón, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra soberbia. El diablo queda pequeñito, el diablo se va. El diablo, usted apenas entra a una iglesia cristiana, es el primero que se va. Pero luchar contra usted, esa lucha sí es de vida o muerte. Es la mejor lucha. Pero bueno. Dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, perfecto o bienaventurado o feliz, como lo quieran llamar allí, el hombre que siempre teme a Dios. Más el que endurece su corazón caerá en el mal. El diablo le teme a Dios porque sabe que es grande, que es poderoso. Pero ¿qué es temerle a Dios? Como decíamos, no es, ay, qué miedo Dios, no. Es decir, a Dios no le gusta eso, yo no puedo. A Dios no le gusta que de mi boca salgan malas palabras, entonces no las voy a decir. Y hago todo el esfuerzo para luchar contra mi carne, para no hacerlo. Y entonces usted ya es bienaventurado. Entonces siempre teme a Dios, no solamente cuando está en la iglesia, sino siempre. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Él mismo se hace trampas a sus pies. El que endurece su corazón. ¿Quién es el que endurece su corazón? Ay, no, yo no necesito leer Biblia, yo no necesito ayunar. ¿Quién dijo que hay que ayunar para salir de un pecado? No, yo simplemente digo, no voy a pecar y ya. La lucha es tremenda contra la carne, hermano. Eso no es tan fácil. Si fuera así, pues entonces, ¿para qué habrían iglesias? Si yo simplemente dijera, no, yo no voy a pecar más. Eso es una mentira de la carne. Que usted está engañando, hermanito o hermanita, al que está pensando eso. Hay que ayunar, porque esta carne hay que dominarla. Esta carne es como un caballo loco, un caballo sin, para donde lo dejen correr, allá se va a estrellar. ¿Y cuál es el camino del malo? La perdición, ahí nos dicen. Bien, caerá en el mal. Verso 24 y 25 del mismo dice, el que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Otra clave, a los papás no hay que robarlos. Pero solamente robar no es quitarles el dinero o las cosas preciosas que ellos tengan. Yo robo a mi papá cuando me paga un buen estudio y yo no estudio. Cuando me da una buena ropa yo la rompo. Cuando me da un consejo yo no lo recibo. Bien.
24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañeros del hombre destruido. Dice, el altivo de ánimo, 24 y así 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Es decir, si usted se va a meter en problemas, no presente usted el problema. No se agarre usted, porque suscita contiendas. Váyase a Dios, váyase a la rodilla. Y usted va a tener la victoria. Porque en el Señor se solucionan todos los problemas. Dice, confía en Dios. Dice, yo soy tu abogado, dice el Señor. Yo soy tu defensor, el defensor de la huérfana y del viudo. Y de la viuda. Yo conocí una hermana que tuvo un problema entre hermanos grandemente. Y me dijeron a mí la situación. Las dos personas estaban en equilibrio. Entonces yo llamé a la persona ofensora. Le dije, mire, está pasando esto. Esa persona defendió su integridad. Dijo, no, yo no voy a pedir disculpas, yo no voy a hacerlo. Y se metió en un ayuno largo, como de 3 o 4 días, no me acuerdo. Pero lo único que yo sé es que cuando fui a visitar a la hermana del Señor, habló por medio de un profeta que estaba allí presente y sacó adelante a esta hermana. Esta hermana no se puso a pelear, ni entró en disputa, hizo algo que dice aquí, bíblico. Entre y póngame a mí como abogado porque yo soy tu abogado, yo soy tu defensor. Y entonces el problema se solucionó. Yo ya sabía a quién defendía el Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios defendió a ese hermano, pero él fue inteligente, no entró a discutir ni a pelear en su carne, sino que dejó que Dios peleara. Si lo hiciéramos en todo, hermanos, tendríamos victoria en todo, seríamos prósperos en todo, porque no tomamos nuestra propia fuerza, sino decimos, Dios, tú eres mi juez, mi abogado. Bueno, gloria al Señor. Génesis 39. Aquí vemos una persona que prosperó, estamos hablando de José, desde una cárcel, hermanos. Génesis 39, versos 22 y 23. Esta es la historia de José. Ustedes saben que la esposa de Potifar, del faraón, quería adulterar con él y hacer que él fornicara, pero él se alejó, luego mintió y lo metieron a la cárcel. Pero vamos a ver cuál fue la prosperidad de José. Génesis 39, 22 y 23. Amén. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Era un preso. Y el carcelero le dio la confianza. Imagínense cómo era este hombre para que le dejaran el cuidado de los otros presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Qué hay que dar alimento? Él iba. ¿Que hay que cerrar una puerta? Él iba. ¿Que hay que hacer aseo? Él iba. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanito, usted tiene que ser diligente. Si no tiene empleo, haga una hoja de vida, pídale a Dios y llévela. No se quede acostado en la cama a que vengan las empresas a ofrecerle el mejor trabajo. No se quede esperando que la semilla crezca sola. Le tiene que echarle agüita, cuidarla, abonarla, matarle las plaguitas que le salen, las malas hierbas. No se conforme usted con el poco estudio que tiene en la Biblia. Pídale a Dios sabiduría. No se conforme con lo que tiene. Sea diligente. Aquí José primero tenía a Dios porque él le obedeció a Dios, entonces no pecó. Y Dios lo exaltó, porque él exaltó a Dios obedeciendo los mandamientos. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, exaltamos a Dios. Y por eso lo puso Dios en alto, a pesar de que estaba en un lugar bajo. ¿Quién va a prosperar en una cárcel? El cristiano que tiene a Dios de primero, que si llegara a parar en una cárcel por X o Y razón, de allá lo levanta el Señor. Pero no es una persona que le echa la culpa a Dios. Él en la cárcel sí ve a Dios por obedecerle su mandamiento. Mire dónde estoy, metido en una cárcel. Usted tiene la culpa a Dios. No, él se puso diligente a trabajar, que era lo que hacía, y lo pusieron al cuidado de los otros, pero o sea, ya estaba en la cárcel, digamos, en una mejor posición. Entonces, hermanos, a ser diligentes en las cosas de Dios, leamos la Biblia, busquemos, memoricemos, preguntémosle a Dios y vamos a ser prosperados.
Pero no nos quedemos dormidos, cruzados, esperando que Dios nos bendiga, que haga milagro en mí, que haga un milagro en mí. Lo va a hacer, pero usted tiene que dar un primer paso. Y el primer paso que usted va a dar, hermano, coja la Biblia y lea, alimente su alma, porque su alma está así de flaca si usted no está leyendo Biblia. Y el cristiano que se llame cristiano debe leer la Biblia, porque este libro nos lo dejó el Señor para alimentarnos. Este es nuestro camino, esta es nuestra luz, esto es una lámpara para nuestros pies, para que no nos enredemos, para que no nos engañen. Bien, otro varón tremendamente grande, Daniel 6:23. Vamos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 23. Daniel 6:23. Otro varón que era un esclavo, se lo llevaron cautivo, se lo llevaron jovencito de unos 12, 13 años, qué sé yo. Una persona de esa edad anda todavía como sin un amo, corriendo de un lado para otro. Pero Daniel no. Daniel había recibido el consejo de sus papás, había honrado a su padre y a su madre. Tal vez la mamá le enseñaba el temor a Dios. En esos tiempos no habían estos libros Antiguo y Nuevo Testamento, solamente la Torá, y la mamá le enseñaba, tenga temor de Dios, y le enseñaba los mandamientos, y él los cuidó. Entonces, él, en Daniel capítulo 6, verso 23, dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Si ve, él no se agarró con el león puño a puño, ni lo cogió a patadas, ni nada. Él dijo: yo confío en Jehová. Él es el dueño de mi vida y del dueño de estos leones. Y así es de que él se quedó ahí y Dios lo sacó triunfante. Y el rey se alegró de ver que salió de allí sin ninguna lesión. Nosotros solos en la casa nos lesionamos. En la misma iglesia nos lesionamos, peleando unos con otros, buscándonos problemas. En la iglesia nos lesionamos. Pero mire, y él que estaba entre las fieras, ¿quién va a detener una fiera con hambre? Dios le cierra la boca a los leones. Si usted tiene enemigos que son peores que leones o peores que serpientes, coja y ponga esa causa en Dios y Dios lo va a prosperar, Dios lo va a sacar en victoria. Verso 28, saltemos al verso 28, dice: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Él prosperó entre reyes, el rey Darío, el rey Ciro y el hijo del rey Ciro. Él, en todos estuvo en un lugar alto. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo en un lugar? Porque fue prosperado. En capítulo 1 de Daniel nos dice por qué fue prosperado Daniel. En el capítulo 1, verso 8 y 9 dice: y Daniel propuso en su corazón, dispuso su corazón, propuso. Él dijo: voy a hacer esto. Un muchachito. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con las cosas del mundo, con lo que brilla, con lo que parece bueno, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Vea la clave: no se contamine, usted siga con Dios. Que no, que tal hace toda la que roba. Allá él, allá haga lo que Dios manda no robar. Que aquel está haciendo mucha riqueza matando. Allá él. Que hay que pasar droga a los Estados Unidos o a Europa. ¿No? Allá ellos. No, que prostituyase, que eso, prostituirse es buen negocio. Mira, eso le pagan a uno la universidad. Eso, los daddy, sweet daddy, los no sé qué, los daddy sugar. Vaya un daddy sugar para que le pague la universidad. Por favor, pídale a papá Dios, que él sí es verdadero. Y Daniel puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vea, se puso en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? Porque era diligente. No se quedó dormido allá esperando a ver qué le decían. ¿Qué hay que hacer? Aquí estoy. Al jefe de los eunucos. Yo no me voy a comer esa comida, pero dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Sea diligente en las cosas de Dios y Dios lo va a prosperar, lo va a bendecir. Entonces, vea, disponga en su corazón servirle a Dios. Solamente hay que disponerse, hermanos, como se dispuso Daniel. Y Daniel fue un gran hombre del Señor. José no solamente estuvo una vez en la cárcel, en esa oscuridad y en esa penuria solo, sino también cuando los hermanos lo vendieron, lo metieron en un foso donde sacaban agua. Ya eso estaba oscuro, lleno de culebras y alacranes. Y de allá lo sacó Dios y lo puso en alto.
Si usted está en la oscuridad, hermano, Dios lo va a poner en alto. Pero ponga a Dios primero, disponga en su corazón no contaminarse más con las cosas del mundo, ni de la carne, ni del diablo. Y entonces esa fidelidad Dios se la va a pagar con prosperidad. Primera de Pedro, capítulo 5:10. Es una despedida, pero es casi como la forma en que nosotros debíamos haber iniciado la enseñanza. Pero bueno, quedó en este punto de la enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Es la despedida. Entonces dice el apóstol Pedro, con ese consejo, con esa llenura del Espíritu Santo, ya con esa experiencia que él tenía, dice: mas el Dios de toda gracia, de todo don, de todo bien, de todo favor, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, es el deseo que usted y yo estamos llamados, escogidos, y ahorita estamos llamados, por eso estamos escuchando esta enseñanza, porque somos llamados. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, hermanos, vienen bendiciones y hay prosperidad, pero hay que padecer, porque Jesucristo padeció. Nosotros también debemos padecer. Me avisa por favor cuando esté uno. Entonces, vamos a tener bendiciones, pero padeciendo. Si Jesucristo padeció, ¿quiénes somos nosotros para no padecer? Si Jesucristo ayunó, ¿por qué nosotros no? Si Jesucristo obedeció, ¿por qué no? Si Jesucristo iba al templo a buscar la sabiduría, ¿por qué nosotros no? Si Jesucristo leyó la Torá, ¿por qué nosotros no leemos la ley? ¿Por qué nosotros no leemos la Biblia? ¿Somos más que Cristo? Para que Él mismo os perfeccione. Después de que hayamos padecido, viene la perfección. La santidad es de Cristo. Afirme, como decíamos, estar firme como un árbol que echó raíces. Y entre más grandes sean las raíces y más profundas, usted no lo mueve nadie. Cuando usted conoce a Dios, cuando usted conoce al Espíritu Santo, no lo mueve nadie. No hay ninguna religión, no hay ningún pastor, no hay ninguna profecía, no hay ningún maestro que lo saque, porque su maestro es Cristo. Ya no hay ninguna religión, entonces usted para, ya dice: yo ya no necesito religiones, ya no necesito es obedecerle a Dios y mantenerme en este riel que se llama la ley de Dios. Entonces Él mismo nos afirma y nos fortalece. Fortaleceos en la oración. En Efesios dice: fortaleceos en la oración, fortaleceos en lo espiritual. Porque nosotros somos gladiadores, nosotros somos guerreros, nosotros somos soldados de Dios. Y un soldado débil pasa un ratón y lo asusta. Nosotros estamos fuertes porque no vamos a pelear con ratones, con leones y con serpientes, grandotes. No son chiquitos, son grandes. Pero el Señor pelea. Pero si nosotros estamos limpios, Él va a dar la pelea. Pero si nosotros estamos mal con el Señor, nos van a dar 3 vueltas. Y establezca, que Dios lo establezca en el reino de los cielos, hermanos. Que es establecerse, que usted quede allí viviendo, morando. Bien, Efesios 6, del 1 al 7. Gálatas, Efesios, capítulo 6, del 1 al 7. 2 minutos. 3 minutos. Efesios 6, del 1 al 7 dice: entonces, que el Señor Jesucristo os establezca y os fortalezca. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire otra forma de ser prosperado. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar significa respetar, obedecer y sustentar. Porque es el primer mandamiento aquí en la tierra. Los otros mandamientos son del cielo. Amarás a Dios tú sobre todas las cosas, santificarás su nombre y sus fiestas. Y luego el 4º mandamiento dice: y honrarás a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en esta tierra, o sea, sea prosperado y tenga larga vida en la tierra, pero una larga vida lleno de vigor, de bendición, como el hermano Rafael. No llegar uno a una edad conectado allá en una cama, que un problema para toda la familia y una terrible situación de dolor, sino que usted va a ser de larga vida en la tierra, pero bendecido. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación. Si hay que obligarlos, hermanos. Yo antes decía, no hay que obligarlos. Sí, la obligación tiene bendiciones. Dice siervos, o sea, nosotros los trabajadores. Dice: obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, para que seamos prosperados. Como trabajó Daniel, como trabajó José. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad,
como al Señor, como a Dios y no como a los hombres. Sea en su trabajo, haga su trabajo como si le estuviera sirviendo a Dios y no a un hombre. Y hágalo para bendición, no lo haga por el sueldo solamente, ¿no? Sabiendo que el bien de cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora a los dueños de empresas, a los amos, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, ay, que lo voy a echar, que lo voy a sacar, que lo voy a bajar el sueldo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. El que obedece, lo bendice, sea siervo, sea patrón o lo que sea. Hermanitos, Dios los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor haga prosperar esta palabra en grande manera. Hay más que aprender en la Biblia, ahí hay más sobre la prosperidad. Ahí tomamos algunos versos que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor. Padre Santo, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Derrama, Cristo, bueno, un avivamiento. Bendiga los hogares, las familias, bendiga a los padres, bendiga a los hijos, bendiga a los trabajadores, bendiga a las empresas, Padre Santo. Bendíganos a todos, Señor, con la prosperidad del conocimiento y el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito sea, Señor, por los hombres que tuvieron